personal es, tal como lo señalaba. La resolución de la Corte, ¿qué dice sobre esto? Solo declara la inaplicabilidad del último párrafo, es decir, del delito. No, es que es cuestión de criterio, ¿verdad? Porque nosotros interpretamos que alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es que cada 4 años, que es el periodo presidencial de gobierno, tiene que haber una persona totalmente diferente a la que detentaba con anterioridad la titularidad. Entonces, la interpretación... Porque la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatorio. Alternar es cambiar. O sea, a menos que el español haya cambiado... No me quiero meter a cuestiones legales, pero mire, lo estoy viendo como un simple ciudadano. A menos que el español haya cambiado, porque ahora las cosas cambian. Lo que antes era pétreo, ahora ya no es pétreo. Lo que por 33 años estuvo en la Constitución y fue considerado como válido, ahora de la noche a la mañana la Sala de lo Constitucional lo cambia. Entonces la palabra alternabilidad de repente la van a interpretar y la van a cambiar y la van a poner en el espíritu que quieren ellos. Pero alternar es cambiar. Y si ahorita una persona está de presidente y la alternabilidad es obligatoria en el ejercicio de la presidencia, entonces quiere decir que tiene que cambiar otra persona. Porque están expulsando del Código Penal el 330 y al mismo tiempo le están quitando la sanción al 239, párrafo segundo, que dice que cesarán de inmediato en su cargo y que quedarán inhabilitados por 10 años. Entonces, para llevar una secuencia, procedieron también a despenalizar el artículo 4, declarando inaplicable el hecho de que ese quebrantamiento de esa disposición constituye delito de traición a la patria, pero han dejado subsistente el tema de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, que es el párrafo segundo. Ese párrafo no lo expulsaron del texto ni lo han declarado inaplicable, ese párrafo lo dejaron tal y como está. Entonces, por eso ellos interpretan la alternabilidad como en el ejercicio de ir a elecciones cada 4 años, cuando eso nunca ha estado en disputa, eso nunca ha estado en duda. Ese tema nunca ha sido objeto de discusión, si aquí ya sabemos que el periodo presidencial es de 4 años y que cada 4 años tenemos que ir a un nuevo proceso electoral, pero al dejar vigente eso de que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria, eso induce a dos interpretaciones, a la de ellos, de que se refiere al ejercicio como tal y que eso significa que cada 4 años hay que ir a elecciones, o a que debe de cambiar, porque alternar significa cambiar la persona que va a ejercer esa y en su opinión, ¿qué fue? Que los miembros de la Sala Constitucional... Se les fue la onda y dejaron eso porque debieron haberlo también eliminado del texto constitucional. Constitución y otros textos legales. En sus diferentes considerandos, la Corte establece que el constituyente de 1982 fue corto y, es más, conculcó derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales de los cuales Honduras es parte. En los tratados internacionales de los cuales Honduras es parte, no se reconoce como derecho fundamental del ciudadano la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Lo que se reconoce es el derecho de elegir y de acceder en condiciones de igualdad con otros ciudadanos al ejercicio de las funciones públicas por vía de la elección. Consecuentemente, los tratados internacionales están entendiendo que el principio de alternabilidad se cumple cuando lo que establece para los ciudadanos es la posibilidad que tienen de concurrir en elecciones periódicas a hacer cambio o a ratificar sus propios gobernantes. Sí. Entonces, no podemos desvincular la Constitución de los textos de los tratados internacionales, porque esos tratados internacionales, por la forma en que fueron aprobados por los diversos estados y en las fechas en que fueron aprobados de manera particular por Honduras, debieron haber sido tomados en cuenta por el constituyente del 82. Y otro punto importante, Edgardo, a mí que me tocó remitir un informe a la Sala Constitucional en relación a estos dos recursos, de todo el expediente que hay en la Secretaría del Congreso cuando se hizo la Constitución de la República, ¿cuál fue el motivo
¿Cuál fue lo que justificó que los constituyentes dejaran esa prohibición en varios artículos y el señalamiento de traición a la patria en varias veces repetidas en la Constitución? Era atacar precisamente la intencionalidad que había existido de prolongar periodos de gobierno, de que un presidente se quedara en el ejercicio de la presidencia sin procesos electorales, por medios o vías no democráticas. Entonces, eso lo tiene que usted enlazar con este tema. La alternabilidad también significa el comienzo de un nuevo periodo de gobierno cada 4 años, que no es el mismo periodo de gobierno anterior. Usted mira cómo los países que tienen reelección, Estados Unidos, por ejemplo, y el más reciente caso de Obama, se instala un nuevo periodo de gobierno cuando él fue reelecto, y así sucede en otros países. Eso tiene que amarrarlo con este tema de la alternabilidad, pero desde luego que va a ser un debate bastante importante, porque aquí surge lo que nosotros hemos sostenido en algún momento, de que existe un temor de la oposición grande, inmenso, contra la figura del actual presidente, de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Podrían decir en algún momento, sí, podrían decir en algún momento, bueno, si estamos de acuerdo. El expresidente Zelaya no andaba buscando esto, pues, de la reelección. Sí. Eso es lo que nosotros señalábamos. Si resultarse electo, el presidente Zelaya no se cumple con la alternabilidad, porque ya fue titular del Ejecutivo. Porque la posibilidad se da. ¿Consideraría válido que en Honduras se abordara con libertad el tema de la reelección presidencial? Es que el problema en sí no es el tema de la reelección, ¿verdad? Porque son temas a los cuales en un futuro tendríamos que haber llegado. El problema es el procedimiento que han utilizado para llegar a despenalizar y a desaparecer la figura de la En su opinión, reelección. ¿cuál debió haber sido el procedimiento? Mire, como se trata de artículos pétreos donde el Congreso Nacional no tiene facultades para reformarlos, y la Sala de lo Constitucional tampoco tiene esa facultad, porque el artículo 374, que lo dejaron vivo, lo dejaron vigente, el fallo de la Corte no lo declaró inaplicable ni lo derogó, dice no se puede reformar en ningún caso el territorio, artículos que tengan que ver con la forma de gobierno, con el periodo presidencial, con la prohibición para ser presidente quien ya lo fue a cualquier título. El artículo que habla de cómo se reforma la Constitución, que es por 2/3 y que hay que ratificarlo en la siguiente legislatura. Ese artículo lo dejaron vigente. Entonces, ese artículo es el que impide que el Congreso Nacional y que la Sala de lo Constitucional proceda a reformar esos artículos que tienen que ver con esa temática. ¿Cuál está escrito ese tratado? Está escrita en ese tratado, pero el tratado no está por encima de la Constitución, porque si el tratado estuviera por encima de la Constitución, entonces hay que quemar la Constitución y poner en vigencia en Honduras, como en vez de Constitución, hay que sustituirla por el Tratado Interamericano de Derechos Humanos. Que de ahora en adelante el pueblo hondureño sea regulado no por la Constitución, sino que por el Tratado de Derechos Humanos. El abogado sabe que un tratado internacional forma parte del derecho interno, y cuando las normas del tratado internacional afectan disposiciones constitucionales, las disposiciones del tratado prevalecen, porque Honduras declara en el artículo 15 de la propia Constitución que Honduras hace suyos todos los tratados y todos los principios de derecho internacional. Entonces, ante esta resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿cabe algún recurso? Desgraciadamente no cabe ningún recurso porque... Repítame eso, por favor. Desgraciadamente no cabe ningún recurso. Bueno, lo del desgraciado ya es, desgraciadamente ya es un calificativo suyo, pero sí. ¿Cabe o no cabe? No cabe ningún recurso porque el Tribunal Supremo, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia tiene la característica de Suprema